compartir con ustedes una porción de la Biblia que tiene referencia a Jesucristo, el segundo Adán y Adán, y que hace referencia a grandes historias en las cuales hoy reflexionaremos. Dice así la palabra de Dios en la cual hoy meditamos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de uno solo, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, qué barbaridad, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Va de nuevo. Pues si por la transgresión de uno solo, el primer Adán, reinó la muerte, por un hombre reinó la muerte en toda la humanidad, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y tenemos aquí una porción de las Escrituras interesante que habla que a razón de la desobediencia de Adán, el primer hombre, la naturaleza humana tiene pecado, y tendemos a lo malo y tenemos una naturaleza caída. Un solo hombre provocó en la raza humana esta tendencia, este pecado, esta iniquidad generacional. Un solo hombre, Adán, por su desobediencia. Pero la palabra de Dios dice: pero así como porque así como por la desobediencia de uno, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y si esta enseñanza necesita un título, se llama Un solo hombre. Y cuando aquí la palabra de Dios dice fueron constituidos pecadores, y por la obediencia de uno, Jesucristo, fueron constituidos, quiero que vayamos a lo que quiere decir constituir. Constituir quiere decir lo que ha sido asignado o dotado de una posición o condición diferente a la anterior. Lo que ha sido asignado o dotado de una nueva posición o condición. El ser humano estaba en una posición y condición de pecado, de tendencia al mal, por la herencia que Adán nos dejó de la inclinación al pecado. Pero bien, por la desobediencia de uno, pero viene la obediencia de uno perfecto. Y la Biblia dice que somos constituidos justos. Constituido es que se le ha asignado o dotado una nueva posición o condición. Pero hemos comenzado esta porción de las Escrituras diciendo: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia. Dice que ellos reinarán en vida, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esta enseñanza se llama Un solo hombre. Pero es este legado que Jesucristo nos dejó. Y esta instrucción, esta historia de un hombre que trajo Adán, que trajo una herencia a muchas generaciones, y un hombre obediente que trajo una impartición y una libertad a la humanidad entera por creer en Jesucristo, nos deja una enseñanza, porque aquí dice que por él reinarán en vida. Y yo quiero hoy hablar este tema que se llama
un solo hombre. Porque hoy no voy a hablar ni de Adán, ni particularmente de Jesucristo. Voy a hablar de aquellos, de quienes tenemos la historia, que un solo hombre pudo afectar una nación y un solo hombre pudo rescatarla, sea en el antiguo pacto como en el nuevo. Y la importancia de que si nosotros tenemos esto que acabo de leer, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por esta causa los que reciben la abundancia de la gracia, los que estamos aquí, y el don de la justicia otorgada por el Calvario de Cristo. Entonces podemos ir un poco a la historia para entrar en este tema. Un hombre, el rey Acab, un solo hombre, que trajo un deterioro nacional. Un rey que convocó a la nación, incitó a la nación a la adoración pagana. Un rey perverso que trajo deterioro a la adoración legítima y que sumergió a la nación en el pecado, que provocó una sequía de 3 años y medio, hambre, tristeza, hambruna y muertes trágicas. Un hombre que contrató 450 falsos profetas de Baal y otros 400 profetas de Acera. Un hombre que llevó a su pueblo a la ruina. Un solo hombre. Y un hombre que rescató la nación. Un hombre valiente que se enfrentó al rey, que se enfrentó al satanismo de su época, que desafió la autoridad suprema terrenal. Un hombre trajo destrucción a la nación, un hombre, y un hombre trajo restauración. Un hombre que esclavizó una nación por 410 años. Un hombre que sometió toda una nación, que le quitó su dignidad, que le quitó su gloria, que los sumergió en su religión, que los sometió. Un solo hombre, Faraón de Egipto, la primera potencia mundial en aquellos tiempos, y un hombre que se enfrentó a la milicia más poderosa de los tiempos antiguos. Un hombre que desafió a quien era considerado Dios, Faraón. Un hombre que sin armas pudo derrotar el ejército celoso de Faraón, famosísimo, diestros en milicia. Un solo hombre enviado por Dios. Mucho más reinarán en vida aquellos que reciben la gracia de Cristo. Un hombre, el clero y el rey de Alemania, el papa y el rey de Alemania, sometiendo el mundo antiguo a la mentira de la religión, a la manipulación religiosa, a la falsedad de la religión. Y un hombre que enfrentó poderes increíbles, el clero y el rey de la antigua Europa, Martín Lutero. Un hombre que ni el ejército del clero ni el ejército del rey jamás lo silenciaron. La Biblia dice que de las 95 tesis de Lutero cuestionaron la autoridad papal y el funcionamiento de la institución católica. La imprenta facilitó la rápida difusión de estas ideas por toda Europa, especialmente tras la traducción de Lutero de la Biblia al alemán, porque estaba en latín. Él la tradujo al alemán, lo que permitió que la gente en Europa pudiera acceder a las enseñanzas bíblicas que estaban vetadas para ellos. Este evento dio origen a las iglesias protestantes que no reconocían entonces la autoridad del clero. La reforma protestante iniciada por Martín Lutero comenzó el 31 de octubre de 1517 con la publicación de las 95 tesis, papeles escritos a mano,
clavados en las puertas principales de la catedral y de algunos lugares importantes de la Alemania antigua. Un hombre que nació en 1483 y murió en el 1546, pero no de mano de sus enemigos. Fue un teólogo y un fraile. ¿Saben, amados? Dice que mucho más reinarán en vida por Jesucristo, el postrer Adán, aquellos que reciban la gracia del Cordero, la sangre santificadora. Mucho más. Si por un hombre fuimos establecidos pecadores y sometidos a la maldad de nuestro corazón, por un postrer Adán podemos reinar en vida. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Un solo hombre. Y quiero decir que hay hombres y mujeres que cambiaron historias, vidas, ciudades, naciones, influenciaron continentes, y que puede seguir siendo así. Estaremos hablando un poquito de John Wesley, un hombre que nació en el 1700. Un hombre que influenció su nación de una manera increíble. Uno de sus dichos que permanecen siglos después es: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Siglos después, su voz se sigue oyendo. Y la Biblia cuenta de aquellos hombres levantados por Dios que fueron establecidos para rescate de familias, de barrios, ciudades y naciones. Hombres extraordinarios. Quiero que hablemos de la osadía de un hombre. Tremendo, ¿eh? La Biblia tiene muchos testimonios. Josué estaba en una guerra con el pueblo de Israel. Así que Josué oró al Señor en el día que Dios le daría la victoria sobre los amorreos, y dijo en presencia de los israelitas: lo que pasa es que la batalla no terminaba, estaba oscureciendo y ellos podrían perder soldados, podrían irse a otros lados, podrían estar cansados y tener encima otro ejército que estaba preparándose ya para atacarlos. Entonces Josué, que se estaba haciendo de noche, pronto caería la noche. Así que Josué, para poder deshacerse de ese problema nacional, se levantó delante de Dios y dijo en presencia de todos los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Un hombre. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que derrotaron a sus enemigos. El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Alabanzas a Dios. Y no hubo día como ese día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Se trata de que cuando Dios nos llama, de que cuando Dios nos convoca, de que cuando somos escogidos, se trata de que cuando Dios nos encomienda algo y Dios está con nosotros, Dios y tú son mayoría. ¿Están conmigo, amados? Y aunque esto es una historia, sí, pero una historia que fue real. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es una leyenda, esto es una historia. Como México tiene historia, como las naciones de la tierra tienen historia, como hay en tu familia una historia familiar. Esto es una historia de un hombre que sí existió y de un acontecimiento que sí sucedió. Y que nos deja una enseñanza y una motivación. Y no hubo día, dice el Señor por su palabra, y no hubo día como ese día, ni antes ni después de ese día, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y quiero que hagamos una remembranza, porque
Quisiera que al de junto le preguntaras, ¿recuerdas cuando la iglesia era sinónimo de fuego, clamor y pasión? Dile al de junto, ¿recuerdas? ¿Recuerdas la iglesia primera? ¿Recuerdas las historias? ¿Recuerdas el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Visualizas esas historias? ¿Visualizas 1906 en la Susa, en la calle Azusa, el fuego que salía por las ventanas del templo? ¿Recuerdas cuando la iglesia era sinónimo de fuego, clamor y pasión? El fuego, el altar ardiendo, que ya no es un altar de piedras y leños, es el altar de nuestro corazón. El fuego representa la presencia viva de Dios. El fuego representa el celo por la santidad de Dios. El fuego representa amor por las almas y pasión por la verdad. Así que los hombres que se levantaron, Martín Lutero y otros, John Wycliffe, John Wesley, Martín Lutero, llevaban en sí la presencia viva de Dios. Eso logró que las multitudes se movieran. La gracia de Dios sobre él, porque dice, mucho más reinarán en vida aquellos que por causa de Cristo somos desatados de la maldición del primer Adán. Hombres que se levantan y se levantaron antiguamente y se levantan ahora. El fuego representa, cuando la iglesia tenía el testimonio de fuego, clamor y pasión, era una iglesia que tenía presencia de Dios. Eran personas que llevaban en sí presencia, la presencia viva de Dios, el celo por la santidad, y no se conformaban con un país entre llamas, y no se conformaban con una iglesia que se cabecea con la palabra, que no sabe cantar, que es ambivalente. Ellos tenían celo por la santidad, por lo que Dios exige. El Señor dice en su palabra, sean santos, porque yo, el Dios de ustedes, soy santo. Gente que no se conformaba a un evangelio aguado y condicionado, ambivalente, con un montón de altibajos. Tenían celo por la santidad, amor por las almas. Un padre de familia, amor por las almas de sus hijos, y con celo peleas por ello. No se los dejamos tan fácilmente al diablo ni a este mundo para que se los trague. Celo por las almas de los que amamos, de los que conocemos, de los perdidos. Y pasión por la verdad en una nación enferma de corrupción y engaños. Una iglesia que tiene fuego en el corazón, que en este altar hay fuego en el corazón de los que están aquí. No es un fuego de piedras con leños como en el tiempo antiguo, aunque era un fuego milagroso. Cada uno de los que está aquí, fuego, el fuego de Dios. ¿Qué representa el fuego de Dios en nuestros corazones? La presencia viva de Dios, el celo por la santidad del Señor, amor por las almas, por aquellos perdidos, y la pasión por la verdad, que no nos deja andar entre engaños y mentiras y manipulación de nuestra mente y de nuestro propio corazón. Ahora, ¿qué sucede? Sin fuego, sin la presencia viva de Dios, sin el celo por la santidad, el amor por las almas y la pasión por la verdad, sin este fuego, la iglesia se convierte en una institución más. Una institución sin poder para vencer la oscuridad ni atraer a los perdidos. Un hombre, una mujer, María Ether, Catherine Kuhlman, mujeres de Dios, con el celo de Dios en los corazones, con la presencia viva de Dios en su existencia diaria, con un amor tan profundo
por los perdidos. Como María Esther, que podía desafiar las puertas del infierno abiertamente. Un solo hombre. Dice que mucho más podremos reinar en vida por esta gracia concedida por Jesucristo. Pero una vida sin fuego, una iglesia sin el fuego de Dios, es una institución más incapaz de vencer la oscuridad de su propia casa, ni atraer a los perdidos de su propia familia a los pies de Jesucristo. John Wesley, un hombre, cuando la vida se le podía quitar a los hombres arbitrariamente, cuando se les podía encarcelar, perforar la lengua, torturar y despojar, un hombre que se levantó para decir: la conversión saca al cristiano del mundo, pero la santificación de este cristiano aleja al mundo de él. Una verdad que suena como trompetas y que él habló en aquellos tiempos en los que el rey podía cortar cabezas, en las que el clero podía reducir a miseria la vida de aquellos atrevidos que osaban desafiar otra autoridad. Pero un hombre que tenía celo por la santidad, amor intenso por las almas, un hombre que tenía en su propio ser la presencia viva de Dios. Quisiera que estos pensamientos, estas frases de este hombre: la conversión saca al cristiano del mundo, sí, cierto, pero la santificación aleja al mundo del cristiano. John Wesley. Una iglesia o una vida sin fuego. Recuerda qué es el fuego: la presencia viva de Dios, el celo por la santidad de Dios, el amor por las almas y la pasión por la verdad. Una iglesia sin esto, aquí conmigo. Una vida sin esto, una persona, un padre de familia sin esto, es irrelevante en el mundo. El fuego trae luz. El fuego provoca calor. Pero una iglesia sin fuego, una vida sin fuego, sin este fuego del altar del corazón, es irrelevante en el mundo. Pueden pensar que somos cristianos y ahorita en esta época y en otras épocas donde el cristianismo fluctuaba y andaba por la calle de la amargura, todo el mundo es cristiano. Porque ser cristiano ya no es una exigencia de este fuego. Porque ser cristiano es ir al templo, no. A los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Lo registra el libro de los Hechos, porque ellos hablaban de Cristo, porque ellos anunciaban a Cristo, porque oraban en el nombre de Cristo, porque pronunciaban la ley de Cristo y porque vivían la vida de Jesucristo. Y entonces les llamaron cristianos. Sin esto seremos irrelevantes. Podría ser que hagamos un poco de ruido, llamemos la atención o la gente nos pregunte algunas cosas. Pero aquellos que se levantaron para reinar en vida, como dice la palabra de Dios, por causa de Cristo, ellos lograron grandes cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida ya nos han sido dadas, iglesia. Es tomar acciones, es tomar decisiones. Porque un cristiano sin fuego, sin las características del fuego, es irrelevante en su propia familia, en su matrimonio, en su seno familiar, en su trabajo, en su territorio. Admiro muchísimo a Nayib Bukele, un hombre valiente, un hombre
que pudo rescatar la nación más pequeña de nuestro continente y la más peligrosa de nuestro continente americano, que pudo rescatarla de asesinos criminales violentos como la Mara Salvatrucha, como la Pandilla 18, como el Tren de Aragua. Y en su propio territorio, lastimado por estas pestes, estableció es la cárcel más grande de América y una de las más seguras del mundo y la más segura de América. Un hombre que rescató un país en pobreza, en ruina, en vergüenza, y lo convirtió en el país más seguro del continente y uno de los más seguros del mundo. Un presidente que es el presidente del país que era el país más pobre y chiquito de América y uno de los más pobres del mundo. Ahora este presidente de este pedacito de tierra en nuestro continente es conocido por todas las naciones de la tierra. Es respetado. Y ahorita últimamente hay unos corridos y unas canciones que cantan algunos en Venezuela y en otros lados que quieren un Nayib Bukele en sus territorios. Un hombre. Dios levanta hombres y mujeres para las naciones de la tierra. Dios levante hombres y mujeres mexicanos, aquellos que dicen la palabra preciosa de Dios, que pueden reinar en vida, que podemos tener un gobierno espiritual y poder someter todo el mal de nuestra nación mexicana. Porque tenemos la historia, no solamente la historia bíblica, tenemos la historia de John Wesley, de John Wycliffe, de María Terry, de un montón de aquellos que se levantaron en el nombre del Señor para reinar en vida y trajeron miles y cientos de miles de personas a los pies de Jesucristo en una época donde no existía el internet, las redes, los celulares, micrófonos, etcétera. Una vida sin fuego no transforma familias. Es que se trata de tener celo por la santidad de Dios y celo por las almas que están en mi casa y están a mi cuidado, y no se las dejo al diablo tan fácilmente. Están en mi casa, si están en mi casa, están bajo mi influencia, bajo mi supervisión, bajo mi cuidado. Y he de velar por sus intereses, no solo terrenales, sino eternos. No quiero ser ciega y sorda y fantasiosa, imaginar cosas y que la realidad esté gritando algo tan diferente. Nuestros jóvenes mexicanos están en altísimo riesgo. Nuestros niños profanados y comerciados como si fueran pollos en camiones. Así que padres pueden levantarse para reinar en vida en el nombre y con la justicia de Jesucristo, para defender. Porque una vida sin amor por la santidad, sin pasión por la verdad, es irrelevante en el mundo y en su propia casa. Una vida sin fuego no confronta el pecado. Lo maquilla, lo justifica, lo ignora o lo apoya. Pero estamos aquí para otra historia. No sé si ya vieron lo que Nayib Bukele está haciendo en su nación con la Secretaría de Educación Pública. Ellos le tienen otro nombre, y puso una general, ¿no? Una mujer del Ejército Nacional. La sacó de allí, tiene maestrías y doctorado y quién sabe qué tanto. Es muy disciplinada y ama a su nación. Cero corrupción. Y entonces hay nuevos lineamientos para los alumnos. Y resulta que tienen que ir perfectamente uniformados, que nada de ideología de género fuera basura. Un hombre objetivo que educará a su nación.
Y entonces un corte de cabello especial, niñas sin maquillaje, sin tanto relajo, niños adolescentes, los muchachos bien planchados. Y estaba yo mirando que están allí los encargados de las escuelas de recibir a los niños, y revisan a los muchachos, no viene planchado para allá, viene peinado para allá. Y entonces cientos de peluquerías de la nación están recibiendo adolescentes para que vayan perfectamente alineados a las aulas escolares y para que reciban una formación como ciudadanos del mundo. Hermoso, hermoso, hermanos, hermoso. Pero una vida sin fuego, un padre de familia sin fuego, una madre sin esto, es irrelevante. No, el mundo, no hablemos del mundo, en su propia familia. Es incapaz de cambios radicales y permanentes, notorios y que progresan. No somos capaces de confrontar al pecado porque no lo estamos mirando. Y mucho menos una iglesia sin fuego podrá sacudir ciudades. Pero sí hay hombres que se levantaron en la historia bíblica y en la historia de las naciones de la tierra. Y dice que reinaremos en vida. Esto no es exclusivo para algunos intelectuales especiales, ricos, poderosos. Es para los lavados en la sangre del Cordero. Es para los rescatados de la vana manera de vivir, para que puedan reinar en vida con un reino de justicia dentro de sus propios hogares y de su nación. Este dicho de John Wesley me encanta, me lo aprendí. Y nada más de esto podría predicarles mucho tiempo. Dadme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. Dadme una iglesia, Señor, de cristianos que no teman más que al pecado y no deseen nada más que a Dios, y cambiaré mi nación mexicana. Danos mujeres que no teman más que al pecado, nada que ver con este asunto, y que no amen más que a Dios y su voluntad perfecta. Y cambia tu historia familiar, y cambia tu historia generacional, y cambia todo tu alrededor, porque somos luz en medio de las tinieblas y somos una influencia generosa. John Wesley reconocía que eran necesarias estas personas. Lo reconocía. Un hombre que no se lleva con la corrupción. Un hombre que le dice no a toda esta basura, y que se levanta como un patriota que ama a sus conciudadanos y sus compatriotas. Está cambiando su nación. Vemos la historia familiar. Tengamos celo por la verdad. Tengamos pasión por la santidad. Vivamos la vida de justicia a la que Dios nos ha llamado, y confrontemos el pecado abiertamente, porque con amor, pero con verdad, se corrige el pecado. ¿Quieren leer conmigo esto? Dadme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. La familia puede decir: dame un padre, una madre, un hermano en mi familia que no tenga nada que ver con el pecado y que no ame más que a Dios, y cambiará mi historia familiar. Algunos podrán decir: ya estoy grande. Repitemos juntos: aún en la vejez. Caleb habló a Josué: en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, te voy a dar este territorio, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba por el desierto. Dijo Caleb a su líder Josué: estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía de los espías, y aún puedo andar y pelear como en aquel entonces, 45 años atrás. Así que dame esta región montañosa que el Señor me prometió. Te acordarás que mientras explorábamos la tierra encontramos a los descendientes de Anac. Pero si el Señor está conmigo, conquistaré la tierra que me fue prometida. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio a Hebrón por heredad.
Y Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, porque él siguió al Señor su Dios fielmente y de todo su corazón. Dice que 45 años habían pasado y Caleb tenía 80 años de edad, un poco más de 80 años. Hace 45 años atrás habían ido a explorar la tierra y habían visto a Hebrón, que era tierra habitada por gigantes. Entonces los espías de aquel entonces tuvieron miedo y persuadieron a la nación de no pelear contra los gigantes. Y se detuvo la conquista y fue una conquista parcial de algunos territorios. Pero pasados 45 años de conquistar y repartir algunos territorios que Josué, el líder, estaba estableciendo por orden de Moisés, ahora se levanta un hombre anciano que peleó batallas ajenas para conquistar los otros territorios y decía: todavía tengo ganas de luchar, todavía estoy listo para pelear. Entrégame Hebrón, tierra de gigantes, y si Dios está conmigo, la conquistaré. Así que el hombre conquistó Hebrón, se fue a pelear, y la Biblia da testimonio que Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, porque él siguió al Señor su Dios fielmente y con todo su corazón. Aquí, tu familia es la iglesia que tú pastoreas. ¿Qué tipo de pastor eres? ¿Permisivo? ¿Justo? ¿Arrogante? ¿Dalai? ¿Ignorante? ¿Despreocupado? ¿Exceso de confianza? ¿Qué tipo de pastor eres? Porque el fuego debe estar en el corazón. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo están los miembros de tu iglesia en casa? ¿Son cristianos? ¿Sirven y aman a Dios? ¿Cómo está tu iglesia, la iglesia que tú pastoreas? Le hablo a las madres que pastorean su propia casa, a los padres. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo están los miembros de tu iglesia? Es importante. ¿Qué tipo de pastor eres? El que se preocupa, el que cuida las almas, el que tiene celo de las almas, el que no le cede sus hijos al diablo ni al mundo, el que defiende el linaje bendito, el que pelea batallas aunque esté envejeciendo, el que sigue peleando por la conquista. Hebrón era un territorio montañoso y fértil, solo que estaba habitado por enemigos. Como hay enemigos generacionales que no nos permiten, que nos amenazan y nos intimidan, porque son los pecados de la familia, porque son pecados familiares, porque en mi casa siempre se vivió eso, porque en mi casa nunca hubo ningún profesionista, porque en mi casa siempre había borrachos, o siempre teníamos deudas, o siempre estaban enfermos. En mi casa hay cáncer, en mi familia hay diabetes y quién sabe qué tanto. Y Caleb dijo: dame ese territorio, todavía tengo ánimo para conquistar, y si el Señor está conmigo, lo tomaré. Así que los descendientes de Caleb todavía viven en esa tierra montañosa y fértil, amenazada por enemigos, pero el hombre fue valiente. Tu familia es la iglesia que tú pastoreas. Y si tú tienes el fuego del celo de Dios y la santidad de Dios y eres un apasionado por la verdad, tienes celo por las almas de los tuyos, no las cederás, no cederás el linaje. Entonces, hacia adelante, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, por su sangre y sacrificio expiatorio, nos ha capacitado para reinar en vida, por su gracia y justicia. Así que en tales términos, seamos capaces de dejar un legado digno, como lo tuvo Timoteo, de quien el Espíritu Santo da testimonio y dice: tu madre y tu abuela
Ellas no tenían una fe fingida. Así que puede haber fe fingida, pero tengamos una fe auténtica, una pasión sincera, una pasión por la verdad. Y no nos engañemos a nosotros mismos. La Biblia dice, cuando Jesús está hablando con las multitudes y con los discípulos, les dice: ustedes están cegados de justicia propia. Y estaba yo leyendo un texto interesante. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es ciego sino mi siervo a quien he enviado? ¿Y quién es sordo sino aquel que es mi mensajero? Y podemos estar ciegos y sordos y aún ser sus siervos. Dejemos un legado y seamos valientes. Ninguno de nosotros está calificado ante Dios para decir: ya pasó mucho tiempo, ya estoy viejo, todo está perdido. Caleb había peleado otras batallas por otros, por sus compatriotas, por otras tribus, pero él tenía que conquistar su propio territorio y estaba habitado por gigantes. Nadie se animó, él sí. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos pero él no oye? El Señor nos ha llamado y nos está llamando. ¿Cómo podría ser que yo a todos ustedes los ayudo y los insto, imparto el espíritu de mi corazón y tengo celo por su salvación y olvido a mi familia, olvido a mi hijo? No lo haré. Es terrible que el Señor diga: ¿quién es ciego como mi escogido, sordo, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos a otros pero él mismo no oye? Dios nos libre. No dejes que el fuego se apague. El amor y la pasión por la verdad, el celo por la santidad de nuestro Dios, al cual amamos y a quien servimos. El amor apasionado por las almas, particularmente de los nuestros. El fuego representa la presencia viva de Dios. Y si la presencia viva de Dios está en una casa, el diablo no tiene potestad. Dice el Señor: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las puertas de la muerte y el infierno no prevalecerán. Veo a Nayib Bukele y digo: Señor, que no lo asesinen. Pero no lo han asesinado. Se ha puesto con los más grandes de los más grandes y se ha peleado con líderes internacionales. Él está salvo al lado de su familia porque Dios lo quiere allí. Es allí donde debe estar. Esta nación necesitaba un hombre. Nuestra nación necesita un hombre, una mujer. Tu casa necesita un hombre, una mujer, un joven, alguien que no quiera esa historia, que no quiera toda esa basura, que quiere rescatar la moralidad de la familia, que estorbe las iniquidades generacionales, que le estorbe al diablo todos sus planes que ha trazado de destrucción y muerte. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos a nosotros pero él mismo no ve? Debemos saber que un hombre firme en este fuego y que preserva este fuego y lo cuida, generará un linaje bendito innegablemente. Una vez, hace muchos años, no puedo decir que era un pastor porque, bueno, sí, se equivocó. Me dijo: hijo de pastor, el peor. No, mentira del diablo. Yo era una neófita, yo no conocía las escrituras ni al Señor como lo conozco ahora. No, ninguna parte de la Biblia prueba tal barbaridad. No lo acepto. Era el diablo
queriendo persuadirme, pero bendito sea Dios por su luz. Un hombre firme, un linaje bendito. Esto es hermoso, esta historia nos enseña. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, los hijos de Recab se llamaban recabitas. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que Jonadab, su padre, les dio de no beber vino. Y hasta el día de hoy ellos no beben vino porque obedecen a la orden de su padre. Hemos de predicar con el ejemplo. Pero bueno, él dio una orden, seguramente que él nos echaba, porque si se las echaba entonces ninguna autoridad moral, ¿no? Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que su padre les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy, habían pasado varias generaciones, ellos no beben vino porque obedecen la orden de su padre. Un hombre, preservando el linaje, las generaciones. Ellos, sus descendientes, han cumplido la orden que su antepasado Jonadab les dio. Entonces, eso que les estoy leyendo, los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que su padre Jonadab les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy ellos no beben vino porque obedecen la orden de su padre. Ellos han cumplido la orden que su antepasado les dio generaciones adelante. Esto lo había dicho Jehová el Señor, estaba hablando con Jeremías. Ante Dios este hombre había hecho algo, un impacto generacional. Así que Dios estaba hablando con Jeremías, y luego Jeremías le dice al pueblo, a los recabitas, a los hijos de Recab, descendientes de Jonadab: esto dice el Señor Todopoderoso a esa tribu, Dios mío. Ustedes han obedecido a la orden de su padre Jonadab y han cumplido todo lo que les ordenó ese hombre, un hombre. Por eso el Señor Dios de Israel dice: no faltará varón de los hijos de Jonadab que esté a mi servicio todos los días. Un linaje preservado. Es músico, no va a andar en el mundo. Ay, Dios nos libre. Me muero y me vuelvo a morir. Canta, jamás va a cantar en el mundo. No. Dios me libre, me muero, me resucito y me vuelvo a morir. No. Y nada más me revivo para seguir peleando las batallas de Jehová. No importa cuántos años tenga encima y cuántas canas peine mi cabeza, todavía estoy lista para pelear. Todavía. No faltará varón. Debemos anhelar un linaje, una generación y un pacto con Dios. Dios vio a Jonadab, un hombre que quiso cuidar su familia, que quiso preservar los suyos, que tenía celo por la santidad, apasionado de la verdad, donde la presencia viva de Dios estaba en él y celaba las almas de sus propios hijos. Así que el Señor vio que este celo y esto pasaba la generación y pasaba la siguiente, y Dios dijo: de estos yo me voy a valer, de estos hermosos muchachos que obedecen la voz de su padre. Nosotras las esposas no debemos ser cómplices de nuestros hijos para mal y pecado y encubrirle al papá que algo no está bien, porque los enseñamos a desobedecer la autoridad. Somos cómplices de su pecado, y la Biblia dice que no seamos cómplices de pecados ajenos. No faltará varón de los hijos de Jonadab que esté a mi servicio todos los días. La falta de fuego, mis amados, afecta a las generaciones futuras que crecen sin testimonio de pasión y convicción verdadera. Vivimos en un mundo muy malo, muy persuasivo. Series, películas, caricaturas, música, ideologías, incluso en los libros de texto que quieren doctrinar a nuestro linaje bendito. Conversaciones. La Biblia dice que las vanas conversaciones corrompen a nuestros hijos. Cuidado. Cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de estas razones de sabiduría.
Así que la falta de este fuego afectará a las generaciones futuras que crecen sin testimonio de pasión y convicción verdadera. Y si nosotros estamos a medias, que sí, que no, y que todavía no me decido bien, pues ¿qué esperas de tus hijos? ¿Qué esperas? Que sean obedientes, que sean buenos estudiantes. Tú no le echas ganas, hermano, hermanita, échale ganas. Hay una impartición, así como Jonadab dejó una impartición a las generaciones siguientes que el mismo cielo notó. Así nosotros tendremos celo de los que amamos. Este mundo no se los va a tragar, ni vivirán oyendo tanta cosa. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de mis razones de sabiduría. Porque las vanas, las inútiles, superficiales y absurdas conversaciones corromperán tu espíritu, corromperán tu fe. Cuando buscaba en el diccionario bíblico qué es corromper, es podrir. Es podrir. Si quieres una viga podrida para ponerla en tu techo, se va a caer. Es pudrir tus principios, tu fe, tu convicción. Es arruinar por completo. No dice romperá, porque lo que está roto a lo mejor podrá restaurarse. Es pudrir, es echar a perder tus buenas costumbres en las cuales fuiste educado, entrenado y enseñado. La falta de fuego afectará a las generaciones futuras que crecen sin testimonio de pasión y convicción verdadera. Y esta falta de fuego en la familia y en la iglesia provoca rutina, apatía, frialdad y una fe superficial. Y yo no quiero esto para la iglesia. Yo no quiero eso. Que seamos una institución más. Somos un grupo de personitas que estamos acá, que faltan bastantes, y hacemos ruido, somos escandalosos y también rechillones, pero de ahí no pasamos. Nuestros hijos se nos van de las manos, se nos están perdiendo, se nos van de las manos. El matrimonio anda por la calle de la amargura y andamos haciendo unas pocas de tranzas porque también la economía está medio mal y hasta la enfermedad nos está visitando. Te falta fuego. Te falta sinceridad, te falta convicción, te falta determinación, te falta ser radical en tus convicciones. Provoca rutina, cantar los cantos. Apatía, no tengo ganas de ir, no quiero, llegas tarde deliberadamente. Frialdad, no siento nada. Y una fe superficial que no ayuda a nadie. Trata de hacer un milagro para ti mismo, no podrás. Si la fe es superficial, el cristianismo también es superficial y la oración también será. Y esa oración no sana ni un pollo muerto. Recobrar el fuego exige reconocer el costo de su ausencia. Ay, Padre mío, revela este comentario. Recuperar el fuego exige reconocer el costo de su ausencia. Sin fuego hay rutina, apatía, frialdad, una fe superficial. Perdemos las generaciones futuras. El costo de su ausencia son vidas vacías y una sociedad que permanece en tinieblas porque la iglesia dejó de brillar. ¿Están conmigo, mis amados? Recuperar el fuego exige reconocer el costo de su ausencia, vidas vacías y una familia que permanece en tinieblas porque los pastores de esa casa dejaron de brillar. Un hombre, una mujer. Un hombre puede rescatar una nación, o como Elías, o echarla a perder como Acab. Un hombre o una mujer puede rescatar una familia o echarla a perder. Somos influencia. Así que mira, John Wesley, ¿de quién estamos hablando?
Un hombre que nació en el 1703. John Wesley viajó más de 400,000 kilómetros a lomo de caballo. No en aviones, no en aviones privados, ¿no? Viajó más de 400,000 en el 1700, más de 400,000 kilómetros a caballo, haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios. Predicó 40,000 sermones, escribió más de 200 obras, libros, folletos, himnos, sermones y aprendió 10 idiomas porque era un predicador internacional. Se esforzaba por Dios. Aprende otro idioma para que cantes en otro idioma. Tú que tienes un llamado a predicar, aprende otro idioma a donde el Señor te va a llevar. De una vez comienza hoy. Puedes hacerlo por internet de todas las formas posibles. Hay tantas facilidades en nuestra época. No estés en el internet chateando y haciendo otras tonterías. Métete y busca un curso gratis online. Aprende. El hombre aprendió 10 idiomas y el Señor lo mandó a todos esos territorios. Teniendo 83 años se sintió molesto porque no podía escribir más de 1 hora sin que la vista le molestara. A los 86 años se entristeció por no poder predicar 2 sermones diarios y se preocupó por sentir que ya no podía levantarse diariamente como antes de las 5:30 de la mañana. Los grandes anhelos exigirán grande esfuerzo, grande compromiso. Pero si un hombre que no es un pastor, que no es un profeta, un hombre al que Dios levantó en El Salvador, pudo cambiar la historia de una nación y familias enteras, y ahora está incursionando en el corazón de los estudiantes de su nación para formar ciudadanos del mundo. Por Dios, ¿por qué no hacemos eso en nuestra propia casa? Alcancemos nuestra propia casa. Esforcémonos porque nuestros hijos sean excelentes estudiantes, que nuestros jóvenes sean preparados perfectamente. Checa qué tan capaz será tu hijo profesionalmente. Checa los promedios, checa su compromiso con la universidad. No nada más que vaya de visita, porque este mundo exige compromiso. Un hombre un solo hombre o una sola mujer. Los convoco con todo mi ser a que seamos aquellos que arden en sus hogares, que no permiten que el fuego se apague, y que aunque vivimos en un mundo tan asqueroso, nosotros amaremos la verdad hasta el último aliento. Y el fuego de la presencia viva de Dios hasta el último aliento. El temor de Dios hasta el último aliento. Nunca jamás negociaré mis convicciones. Nunca jamás venderé la verdad. Anhelo haber hecho algo por mi nación y por la vida de cada uno de ustedes. Anhelo que se diga de nuestro linaje, mi esposo y yo, como se dijo de Jonadab. Lo anhelo con todo mi ser. No faltará en tu descendencia uno que siempre esté delante de mí. Hijos que aprendieron obediencia. Su padre dijo no, un no radical, un no permanente, un no rotundo. Nuestros hijos tienen que saber que no es no, no que después de chillar, hacer sus berrinches, entonces el no se convierte en un sí permisivo. ¿Qué tipo de pastor eres para tu casa? Pastora, ¿me podré echar unas? ¿Tú qué crees que yo te voy a contestar? ¿Por qué tu hijo puede pedir permiso para algo que no le debes dar permiso, y a sabiendas que te persuadirá, y acabarás diciendo sí para su mal? ¿No? Un Jonadab. Tu sí sea sí, tu no sea no. Más de eso es pecado. Y los que están acá por primera vez, no se asusten. Esta es la gloriosa libertad
Porque a quien el Hijo libertare es verdaderamente libre. Libre de la presión del mundo, de los amigotes, del bullying, libre para gloria y poder de nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor.